Bienvenido al podcast del vendedor profesional. Hoy, y siguiendo el episodio anterior, vamos a comentar los resultados de este estudio de Pipedrive que ha hecho sobre cuándo se realizan las tareas de valor o cuál es la cantidad o porcentaje de tareas de valor que realizamos en función de la hora del día. ¿De acuerdo? Tal y como comenté en el episodio anterior, que podéis escuchar o descargar entrando en vendedorprofesional.com. Si entráis en Vendedor Profesional, aparte de tener todos los episodios y tener las descargas, si vais a vendedorprofesional.com/descargas y buscáis estudio Pipedrive sobre CRMs, ahí podréis descargar la hoja Excel de donde sale todo este estudio, ¿de acuerdo? Y con ella, pues como comenté en el episodio anterior, el cual os recomiendo escuchar si no lo habéis hecho, pues podemos sacar muchos resultados y sobre todo inferir mucha información sobre cómo tenemos o cómo podemos mejorar nuestras ventas en función del país al que intentemos vender. Como digo, hoy voy a comentar los resultados y para empezar quería comentaros que tal y como comenté al final del episodio de ayer, el estudio está un poco sesgado, pero por un motivo básico, y es que Pipedrive no tiene visibilidad, o por así decirlo, no vende igual en todo el mundo. Así pues, hay lugares donde está bastante implementado como CRM, pero hay otros donde no tiene masa crítica con la que poder realizar el estudio, ¿de acuerdo? Así pues, lo que sí tiene bueno es que nos ha puesto un poco en perspectiva, pues porque tiene un país de África, tiene un país de Estados Unidos, o sea, tiene un país de América del Norte, que es Estados Unidos, que además divide en dos zonas, en la zona de la costa este y en la zona de la costa oeste. Tiene varios países en Europa, que obviamente es donde más presencia tiene Pipedrive, pero por ejemplo yo echo mucho de menos que no tengan este estudio referencia de países del sudeste asiático, Tailandia, Singapur, Hong Kong, China, Japón, ¿de acuerdo? También echo mucho de menos que no tenga resultados, pues por ejemplo de la zona del cono sur americano, de la zona de Sudamérica o de Centroamérica, o por ejemplo que no tenga estudios o que no tenga resultados de Australia. Pero bueno, también es cierto que si llegado el caso hacéis negocios con Australia o hacéis negocios con el cono sur, con el cono sur de América, o si hacéis negocios con la zona de Asia, pues imagino que no habrá mucho problema en encontrar algo similar, algún estudio similar que haya hecho pues alguna otro CRM o que simplemente hayan hecho consultoras independientes en los cuales podamos evaluar ya sabiendo, y con estos dos episodios, con el episodio de ayer y el de hoy, sabiendo un poco lo que debería de mirar o lo que me interesa mirar, pues yo simplemente tendría que buscar un tiempo por internet y decir, oye, pues si el país con el que yo quiero vender es Australia, pues voy a ver cuándo son las horas de mayor productividad, cuándo son las horas de mayor actividad económica y todas estas, y en función de eso, todo lo que comentamos en el episodio de ayer y todo lo que vamos a comentar en el episodio de hoy serviría exactamente igual, ¿de acuerdo? Yendo directamente ya con los resultados, una de las cosas que más me ha llamado la atención es que los países donde los vendedores están más tiempo realizando labores de valor o labores que para el cliente tienen valor son Rusia, Suiza, Estados Unidos y España. Esto a menudo nos puede chocar porque, primero, por el tema de la productividad española siempre tendemos a pensar que España es un país poco productivo en relación, por ejemplo, con los países nórdicos o con los países germánicos, pero en este estudio de Pipedrive vemos que no es exactamente así. En cambio, una de las cosas que podríamos más o menos justificar, pero que a priori resulta llamativo, es que en países como Francia, Polonia o India se dan los peores resultados.
En mi caso, y esto por supuesto es una interpretación, y como todas las interpretaciones, cada cual leyendo los datos, y de hecho uno de los motivos por los que puse el estudio, y tenéis también en el índice de contenidos, si entráis en vendedorprofesional.com/índice de contenidos, ¿vale? Si entráis en el índice de contenidos tendréis el acceso directamente al estudio de Pipedrive, a la página web donde está ese estudio, y por supuesto invito a todos los que estáis escuchando este podcast a que entréis y hagáis vuestros propios análisis o interpretaciones de los resultados. Yo en mi caso, como digo, gran parte de la interpretación de estos resultados que hago es que los países donde más tiempo se realiza labores de valor suelen coincidir con aquellos países donde la venta se intuye o se desarrolla como algo importante. Es decir, todos sabemos que los vendedores en Estados Unidos son gente muy relevante, son gente que está muy bien vista en las empresas. España es un país donde se vende mucho, entre otras cosas, porque tenemos mucha relación de ventas con el cono suramericano, con toda la zona de Centroamérica y Sudamérica. Entonces se vende mucho en España, incluso se vende hacia allí, hacia América, y eso hace que nuestra actividad de valor aquí también tenga que ser bastante grande. Rusia también es muy similar a Estados Unidos, es decir, es una economía que ha crecido muy rápidamente y que da mucho valor a la venta, al conseguir ingresos, al capitalismo voraz ese que ha entrado en los últimos 20 años en Rusia, pues hace que sea bastante importante el conseguir allí valor, el conseguir allí ofrecer valor al cliente, con lo cual es lógico que esté en esta zona alta. Y el tema de Francia, Polonia o la India son países normalmente poco relacionados, sobre todo Francia, si alguna vez habéis estado allí. Francia es un país poco dado a la venta, es decir, aunque saben vender y aunque venden bien, allí por así decirlo, la profesión de vendedor tampoco es incluso peor que en España, es decir, no está bien vista. Los vendedores están bastante mal vistos. En India sucede algo similar, y es que por la mezcla, sobre todo de mezcla de religiones, y estuve estudiando esto durante casi 6 meses, hace unos años, sobre todo por el tema de las religiones, la gente es muy tendente a no hablar de dinero. ¿De acuerdo? Porque todas las religiones normalmente que se practican en la India, pero sobre todo las dos principales, son muy reacias al hacer ostentación y al hablar de dinero, con lo cual el tema de la venta es complicado. De hecho, la India es uno de los sitios donde más atención al cliente se hace, sobre todo porque suelen hacer atención al cliente para Estados Unidos, pero donde menos ventas se hacen. ¿De acuerdo? Y esto está, como digo, muy ligado a que tradicionalmente y por aspectos religiosos, que es un poco lo mismo que sucedía aquí, lo mismo que sucedía en Francia o en Italia, el tema de la venta no está bien visto. Pero bueno, yendo directamente a los resultados, voy a barajar 3 variables básicas, ¿vale? Una que es cuál es el momento en la que cuál es el mejor momento para vender, por así decirlo, y en el que y esto vendrá dado porque en las gráficas o en la tabla, en la matriz, tiene más de un 50% de actividades de valor en esa franja horaria. Como os dije en el pasado episodio, dividimos en 24 franjas horarias, ¿de acuerdo? Y en cada franja horaria hay un porcentaje de actividades de valor para el cliente que hablamos en este Value Stream Mapping, ¿vale? Entonces, hablaríamos de las mejores horas para vender, unas malas horas para vender, cuando realmente no tendría sentido o no es la mejor hora para vender, y luego hablaríamos de horas en las que no se suele vender o no se vende, o mejor que no vendamos, ¿de acuerdo? En España, la mejor hora para vender es entre las 12 del mediodía y las 8 de la tarde.
Es cierto que entre las 3 y las 5 de la tarde, y sobre todo en zonas rurales y en zonas no de ciudades, de grandes ciudades o grandes capitales, tampoco es buena hora para vender, de las 3 a las 5 de la tarde. Muchos dirán que es por el tema de la siesta. Yo ni negaré ni reprobaré este hecho. Yo solo diré que si queréis vender en España, la mejor hora para hacer actividades de valor, y eso sí os lo puedo confirmar, es entre las 12 y las 8 de la tarde, y que a la hora de la comida complicado vender. Y aquí se come entre las 2 y las 5, con lo cual entre las 3 y las 5 mejor no tocar nada. Y luego, a partir de las 12 de la noche hasta las 9 de la mañana, es imposible vender en España, ¿de acuerdo? En Francia sucede algo similar, solo que en Francia, como digo, las actividades de valor en la gráfica se ve que son solamente entre las 11 y las 12, es decir, de la 11 a la 1, luego a la 1 paran para comer, y luego hay otro pico de valor entre las 5 y las 6 de la tarde, pero a partir de las 7 de la tarde y hasta las 9 de la mañana del día siguiente, los resultados son muy, muy pobres. Además, como digo, en esa franja entre la 1 del mediodía y las 5 de la tarde tampoco es fácil vender. Normalmente, porque también, al igual que en España, las comidas en Francia son bastante copiosas, con lo cual la gente para comer. No es como si habéis estado en Estados Unidos o en Inglaterra o en Alemania, que normalmente la gente se lleva la comida a la empresa o come en media hora o come rápido porque lo que quieren es seguir trabajando. De hecho, en España o en Francia o en Italia no se entienden las jornadas de 9 to 5, de 9 a 5 o de 8 a 3, de 8 a 4, casi no se entienden. Siempre hay una parada para comer, salvo que seas funcionario y que trabajes de 8 de la mañana a 3 de la tarde, pero cuando acabas a las 3 de la tarde es porque tienes toda la tarde libre, ¿de acuerdo? Bueno, pues como digo, en Francia la mejor hora para vender es entre las 11 y la 1 y entre las 5 y las 6 de la tarde. Y, por supuesto, se cierra a las 7 de la tarde y hasta las 9 del día siguiente nada. En Suiza se da un caso especial, y es que en Suiza, por aquello de que trabajan muchísimo vendiendo para todo el resto del mundo, todos sabemos lo que es Suiza. Suiza al final es un paraíso fiscal regulado, ¿de acuerdo? Pero trabajan mucho para el resto del mundo. Entonces, como trabajan mucho para el resto del mundo, una de las cosas, si vais a la matriz y veis los datos de Suiza, es que en Suiza no hay horas especialmente malas, ni siquiera por la noche, porque en ese momento pues es de día, o en Australia o en Estados Unidos, y están trabajando mucho con ellos, ¿de acuerdo? Entonces, en Suiza, obviamente la mejor hora para trabajar, la mejor hora para vender es ininterrumpidamente de las 10 de la mañana a las 7 de la tarde, pero salvo un pico ahí entre las 2 de la madrugada y las 6 de la madrugada, tampoco es mala hora por la noche, ¿de acuerdo? Obviamente todo esto depende, si vosotros vais a utilizarlo, depende de a quién estéis llamando, al perfil de cliente que estéis llamando. No es lo mismo que estéis llamando a una empresa, que estéis llamando a un particular, que estéis llamando a una multinacional, ¿de acuerdo? En la costa este y en la costa oeste de Estados Unidos, normalmente las únicas diferencias que podemos encontrarnos es que las horas más productivas, allí sí que se hacen lo de las jornadas continuas, y las horas más productivas de venta son entre las 10, las 11 de la mañana y las 6 de la tarde, y luego a las 6 se cierra y hasta las 8 de la mañana al día siguiente no se vende mucho, ¿vale? En la costa oeste se levantan un poco antes por un motivo básico, y es que gran parte de los negocios que hacen en la costa oeste los hacen con la costa este, y como en la costa este tienen 2 horas de adelanto, pues por así decirlo, si en la costa este la hora buena para vender serían las 12 de la mañana, pues si tú, que vives en la costa oeste, quieres venderle a la costa este, pues vas a hacer tus llamadas 2 horas antes, que son las 10 de la mañana, ¿de acuerdo? Y ahí vemos que en la costa oeste, de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde, son muy buenas horas, y luego de las 7 de la tarde a las 9 de la mañana es casi imposible vender. En la India, como digo, aunque se ven unos perfiles de productividad mucho menores, desde la 1 o las 2 del mediodía hasta las 8 de la tarde sería buena hora para vender, y desde las 10 de la noche hasta las 11 de la mañana no sería buena hora para vender. En esto sucede algo similar a lo que hemos hablado de la costa oeste, pero diferenciado. Es decir, la India suele vender
a mercados exteriores, no a mercados internos. Con lo cual, no pueden llamar, ellos tienen un pico de productividad muy alto por la tarde porque es cuando es por la mañana en Europa o en Estados Unidos. Entonces, si ellos tienen que intentar vender a Europa, es imposible que intenten vender antes de la 1 del mediodía, porque la 1 del mediodía es en horario central europeo, la 1 del mediodía en India corresponde con las 9 de la mañana de horario central europeo. ¿Vale? Las 9 o las 10 dependiendo del sol, dependiendo del cambio horario. Pasa lo mismo, alargan mucho la jornada hasta las 8 o las 9 de la noche porque es cuando se despierta Estados Unidos y entonces ellos también trabajan mucho con Estados Unidos. En el tema de Rusia, Rusia tiene muy pocas horas de trabajo, pero muy intenso. Las mejores horas para vender en Rusia serían entre las 12 del mediodía y las 5 de la tarde, y entre las 10 de la noche y las 7 de la mañana mejor no vender. Y por último, en Sudáfrica, las mejores horas serían las que corresponden también al horario europeo alargado, porque Sudáfrica trabaja mucho tanto con América como con Europa. Entonces, buenas horas para vender en Sudáfrica y por tanto en el resto del continente africano serían entre las 10 de la mañana y las 7 de la tarde, y las peores horas serían entre las 8 de la tarde y las 9 de la mañana. Como digo, es interesante, a algunos os será más útil que a otros, pero como mínimo es interesante que haya esta serie de estudios y que nos permitan saber un poco también, pues eso, llegado el caso, si algún día tenéis que trabajar vuestro proceso de ventas y resulta que vuestro cliente es americano, o vuestro cliente es indio, o vuestro cliente es sudafricano, pues saber a qué horas son las horas a las que están más predispuestos a recibir llamadas de ventas os puede ayudar siempre. Cualquier ayuda es poca cuando se está hablando de ventas. Nada más, muchísimas gracias por estar ahí y hasta el próximo programa.